Hola amigos, voy a intentar hacer un tutorial para que puedan armar el cubo Rubik de la forma más fácil posible. Este tutorial lo hago a petición de un amigo y la idea es poder con este tutorial recordar la menor cantidad posible de algoritmos, es decir, movimientos que se repiten una y otra vez, ¿cierto?, para poder llegar a determinadas situaciones en el cubo. En primer lugar, quiero recordar algunas cosas básicas, porque este tutorial justamente es para personas que quieran a lo mejor armarla por primera vez. Debemos recordar que los centros son las únicas piezas del cubo que no se mueven, ¿cierto? Siempre van a estar estáticas, quietas. Algunas cosas que les pueden servir también, por ejemplo, es recordar los colores, la posición en la que van los colores. Si recordamos, por ejemplo, rojo por un lado y el contrario al rojo vendría siendo el naranjo, que son colores parecidos. Hacer estas asociaciones es súper importante para poder recordar hacia qué lado de repente necesitamos mover. Y el azul, ¿cierto?, que es relativamente parecido al verde, también son contrarios. En primer lugar vamos a explicar cómo debería armarse el cubo Rubik, pero en ciertos pasos. En primer lugar, queremos mostrar acá, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es lograr dejar una cruz en el cubo, que en este caso vamos a hacer la cruz blanca. ¿Ya? ¿Cómo sería la cruz blanca? En primer lugar tenemos que recordar que para poder hacer la cruz tengo que buscar en este caso las piezas que corresponden al centro donde yo quiero hacer la cruz. Por ejemplo, si aquí yo quiero hacer la cruz blanca, tendría que buscar aquí en este caso la pieza que es blanca por un lado y verde por el otro. O sea, no podemos colocar, ¿cierto?, estas piezas desordenadas. Tenemos que hacer una cruz ordenada. En este caso, si quisiera colocar la pieza acá, tendría que buscar una pieza que fuera blanca por este lado y naranja por este, azul por este lado y blanca por acá, roja, ¿cierto?, por este lado y blanca por este lado. Entonces, esa es la posición correcta en la que nosotros vamos a dejar el cubo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a explicar un método que a mí me resulta bastante sencillo y que vendría siendo el siguiente. Si yo quiero armar la cruz blanca, voy a dejar la cara blanca, en este caso, la voy a dejar hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque de esa forma es más fácil poder visualizar y con un solo movimiento se puede ir armando la cruz. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, voy a buscar la pieza, ¿cierto?, que es naranja con blanca. En este caso, por ejemplo, yo puedo subirla, esa pieza hacia arriba, la voy a llevar hacia el lado donde está la pieza naranja, que vendría siendo acá, y aquí solamente con un movimiento la llevo a su posición. Y aquí ya tendríamos, ¿cierto?, la primera parte de la cruz armada. En este caso, ¿cierto?, blanca con naranja. Busco nuevamente otro centro, por ejemplo, en este caso aquí tengo una blanca con verde. Pero fíjense que aquí, si yo la coloco, la pieza verde, porque tengo que colocarla aquí abajo, la coloco frente a mí, esta pieza, ¿cierto?, no es ahora llegar y girarla hacia abajo, sino que está mirándome, por decir así, la parte blanca hacia mí. ¿Con qué movimiento podría hacer esto? Esto es muy fácil porque se repite siempre el mismo movimiento. Entonces, si se aprenden esto, van a poder repetir siempre en todos los centros el mismo movimiento, que sería, ¿cierto?, girarlo hacia el lado izquierdo, girar hacia abajo, giro esta pieza frontal y recupero nuevamente la pieza izquierda. Por lo tanto, entonces, en esa posición, ¿cierto?, ya tendría la pieza colocada. ¿Ya? La vamos a tratar de recordar ahí. Entonces, ¿cómo era? Era giro hacia la izquierda, giro hacia abajo, giro la parte frontal y recupero. Y ahí tendría puestas las piezas. Fíjense, ¿cierto?, que va quedando la cruz armada. Tenemos este otro caso, por ejemplo, que es azul. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puedo llevarla hacia la parte superior. ¿Ya? Pero al llevarlo a la parte superior, acabo de desarmar la parte de la cruz que tenía en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Llevo hacia la parte superior, giro, ¿cierto? En este caso, ahí está, giro, y recupero nuevamente para que se siga manteniendo en la misma posición. Ahora, en esta posición, ¿cierto?, llevo hacia la cara azul y puedo bajar la pieza para que quede la cruz armada. Si seguimos buscando, por ejemplo, tenemos aquí la pieza roja y hacemos exactamente lo mismo. Giramos hacia arriba, la sacamos, volvemos a la posición original y obviamente si la llevamos a la cara roja, lo único que tenemos que hacer aquí, como está arriba la pieza blanca, la vamos a girar derecho hacia abajo. Con eso ya tendríamos entonces armada la cruz. No importa si quedan piezas a los lados, lo que nos interesa a nosotros es que quede esta cruz armada, pero queda bien armada. O sea, si se fijan ahí, ¿cierto?,
coincide con la pieza central del cubo Rubik. ¿Ok? Teniendo esto listo, vamos a pasar entonces a la siguiente fase de armado. ¿Cuál sería la siguiente fase de armado? Es poder colocar las dos piezas al mismo tiempo que coincidan con los colores del cubo. No vamos a ir colocando esquina por esquina, sino que vamos en un solo movimiento o en algunos movimientos llegar a esta posición. Dos piezas.